Hay una verdad que muy pocos quieren admitir. Donald Trump no puede detener la crisis económica que se avecina en 2026, ni con discursos, ni con decretos, ni con promesas de grandeza. Porque el problema ya dejó de ser político, se volvió matemático, y las cifras no mienten. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Nos apoyamos de la IA solo para material audiovisual, aunque nosotros escribimos el guión y editamos los videos. Agradecemos tu suscripción, like, share o comentario. Ahora sí, te decía. Estados Unidos está enterrado bajo más de 38 trillones de dólares en deuda, una cifra que supera el tamaño de su propia economía y crecerá más rápido que la esperanza promedio de vida de un estadounidense. Y mientras algunos piensan que un presidente poderoso es la solución, la economía ya escribió su propio guión, sin él. Comencemos con el dato incómodo, la deuda federal de Estados Unidos está en niveles récord de 38 trillones de dólares, y aunque parezca abstracto, significa que cada ciudadano tendría una carga de deuda cercana a $111,000 si se dividiera equitativamente. Ese número, más grande que la economía anual de varias potencias juntas, no se paga con buena voluntad ni con un tuit presidencial. Peor aún, los intereses de esa deuda ya consumen miles de millones cada año, lo que aplasta la flexibilidad del presupuesto y obliga al país a financiarse constantemente como si nunca fuera a pagar nada. Así que cuando se escucha el va a arreglarlo, hay que entender algo fundamental, mucho de esto ya está fuera del alcance de cualquier Casa Blanca. La primera realidad es brutal, la deuda total del gobierno ya supera el 120% del tamaño de toda la economía estadounidense. Esto quiere decir que Estados Unidos debe más de lo que produce en un año completo, y esa relación no ha sido tan alta de forma sostenida desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más deuda implica más interés. Hoy, los pagos de intereses anuales ya rozan o superan el billón de dólares, colocándose como uno de los mayores gastos del gobierno, solo detrás de programas como la Seguridad Social y Medicare. Mientras los políticos debaten recortes y promesas de crecimiento, el sistema financiero exige su cuota, y esta no se negocia, los bonos se pagan primero, incluso si eso significa apretar presupuestos esenciales. Para colmo, tasas más altas. Una de las pocas herramientas que quedan para controlar inflación, hacen que ese interés suba aún más, atrapando a la economía en un ciclo que no tiene atajos. Si el gobierno es el piloto, la Reserva Federal es el motor y está sobrecalentado. Durante más de una década, el Banco Central mantuvo las tasas de interés casi en cero y bombeó billones de dólares al sistema financiero. Fue un acto de alquimia moderna, imprimir riqueza para fabricar estabilidad. Pero la alquimia tiene un precio, y la inflación fue la factura que llegó después. Cuando las tasas comenzaron a subir para contener los precios, el monstruo despertó. Cada punto porcentual adicional encareció la deuda nacional en cientos de miles de millones de dólares. De pronto, el país que imprimía dinero para salvar la economía empezó a pagar intereses como si financiara una guerra infinita. La Reserva Federal se encuentra atrapada en su propio experimento. Si sube las tasas, destruye el crédito y congela el consumo, si las baja, la inflación devora los ahorros de la clase media. Es una paradoja sin salida, una jaula construida por la ilusión de que se puede crear prosperidad a base de teclas. Mientras tanto, los mercados tiemblan con cada palabra que sale del edificio de mármol en Washington. Un discurso, una frase mal interpretada, y los algoritmos del mundo reaccionan como enjambres eléctricos. En cuestión de segundos, billones cambian de manos, como si la estabilidad del planeta dependiera de una coma. Y en ese caos calculado, ni Trump ni ningún otro presidente tiene control. Puede prometer crecimiento, puede culpar a la Fed, pero la máquina monetaria ya no obedece a nadie. Es un mecanismo autónomo impulsado por miedo, deuda y fe, una fe que se agrieta cada vez que la inflación sube un punto más. Hay un enemigo que no sale en los noticieros ni se discute en las campañas, el tiempo. Cada día, más de 10,000 estadounidenses cumplen 65 años. Son los llamados baby boomers, una generación que trabajó, ahorró y ahora exige lo que se le prometió, pensiones, atención médica y estabilidad. Pero el sistema que debía sostenerlos está agotándose. En 1950, había 16 trabajadores por cada jubilado. Hoy, apenas quedan menos de 3. En menos de una década, esa proporción caerá a 2 trabajadores por cada beneficiario. No se trata de ideología ni de mala administración. Es pura aritmética social. El país envejece más rápido de lo que produce nuevos contribuyentes, y eso convierte a la seguridad social en una bomba de tiempo con fecha de detonación. El Fondo Fiduciario de la Seguridad Social podría agotarse hacia 2033, y cuando eso ocurra, el sistema solo podrá pagar alrededor del 77% de los beneficios prometidos.
Ningún discurso presidencial puede revertir esa curva demográfica. Se necesitarían millones de nuevos trabajadores o un milagro económico sostenido durante décadas. Ninguno de los dos está en el horizonte. Trump podría intentar incentivar la natalidad o flexibilizar la inmigración, pero ambas opciones son políticamente tóxicas. Los votantes mayores temen perder beneficios, los jóvenes no confían en que esos beneficios existan cuando se jubilen. Es el círculo vicioso perfecto, todos quieren salvar el sistema, pero nadie quiere pagar el costo. El resultado es un Estado que envejece mientras sus cimientos fiscales se desgastan. Una economía que depende de generaciones que ya no producen y de jóvenes que no creen en su futuro. Ningún presidente puede legislar contra la biología, y el calendario avanza con la precisión de un reloj suizo. Durante casi 8 décadas, el dólar fue el rey absoluto del comercio mundial. Era el idioma de los negocios, la moneda de los contratos petroleros y el refugio cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero cada imperio tiene un punto de inflexión, y el del dólar comenzó silenciosamente, lejos de Washington, en las reuniones discretas de los países BRICS. China, Rusia, India, Brasil y Sudáfrica llevan años construyendo una red financiera paralela. En 2023, el grupo comenzó a discutir una moneda común respaldada por materias primas, y ese solo rumor bastó para inquietar a los mercados. Luego, Arabia Saudita aceptó vender petróleo en yuanes. Fue el golpe simbólico más grande al petrodólar, el sistema que desde los años 70 mantenía al billete verde en el trono. El problema para Estados Unidos no es solo económico, es psicológico. Durante medio siglo, la confianza global en el dólar fue el equivalente a la fe en su poder. Pero cuando los países empiezan a diversificar reservas y a comerciar en otras monedas, no están desafiando al dólar, están huyendo de él. La hegemonía se desvanece no con una explosión, sino con acuerdos discretos firmados a miles de kilómetros del Capitolio. Trump podría intentar usar sanciones, diplomacia o tratados comerciales para frenar ese éxodo, pero la tendencia ya está en marcha. No se puede obligar al mundo a usar una moneda que imprime deuda más rápido de lo que genera valor. La desdolarización no es un ataque, es un reflejo, el reflejo de una confianza que se agota. Así que, mientras en Estados Unidos los debates se centran en la inflación, los impuestos o los subsidios, afuera ocurre algo más grave. El resto del planeta se está preparando para un futuro donde el dólar ya no es el centro del universo. Y ese cambio, aunque suene lejano, es lo que podría redefinir la economía global en la próxima década. En el horizonte de cada gran ciudad estadounidense, los rascacielos siguen brillando. Pero detrás de esas fachadas de vidrio hay pisos enteros apagados, cafeteras sin uso y escritorios que acumulan polvo. Desde 2020, el trabajo remoto vació el alma del sector inmobiliario comercial. Lo que antes era un símbolo de poder corporativo, hoy es una inversión zombie. Las cifras son alarmantes, más del 20% de los espacios de oficina en ciudades como Nueva York, San Francisco y Chicago están vacíos. Los préstamos que financiaron esos edificios, valorados en más de $1.5 billones, comienzan a vencer en masa entre 2025 y 2026. Fueron firmados cuando las tasas de interés estaban cerca de cero. Hoy, son 3 veces más altas. Refinanciar es casi imposible. Cada vez que un propietario incumple un préstamo, no solo pierde un edificio, arrastra con él a los bancos regionales que sostienen gran parte de esa deuda. Es una reacción en cadena. Las quiebras se multiplican, los balances se hunden y el sistema financiero comienza a tensarse. No se trata de un colapso espectacular, sino de un derrumbe silencioso, un piso a la vez, un banco a la vez. Trump podría intentar rescatar a las instituciones afectadas, ofrecer liquidez o presionar a la Reserva Federal para bajar tasas. Pero todo eso sería como apagar un incendio con gasolina. Porque el valor real de los inmuebles ya no existe. No se puede salvar un edificio que nadie necesita, ni un crédito que nadie puede pagar. El nuevo fantasma financiero no está en Wall Street, sino en las torres vacías de Manhattan, en los pasillos abandonados de Silicon Valley y en las oficinas sin empleados de Chicago. Es la metáfora perfecta del país, estructuras imponentes construidas sobre un modelo que ya no tiene quien lo habite. Durante años, el gobierno de Estados Unidos gastó más de lo que recaudaba, confiando en un truco que parecía infalible, imprimir la diferencia. Se le llamó flexibilización cuantitativa, un término elegante para describir lo que realmente es fabricar dinero digital de la nada. Una ilusión contable que funcionó hasta que la inflación tocó la puerta. Cada año, el país gasta casi $2 billones más de los que ingresa. Para cubrir ese agujero, el Tesoro emite deuda, y la Reserva Federal compra parte de ella con dinero recién creado. Es un ciclo sin frenos, un carrusel que gira más rápido cada vez.
Pero la física económica tiene sus límites y la masa monetaria creció más en una década que en todo el siglo anterior. El resultado fue predecible, precios que se disparan, salarios que no alcanzan y una pérdida silenciosa del poder adquisitivo. El dólar se erosiona, no con una explosión, sino con una lenta evaporación de valor. Cada vez que el gobierno inyecta liquidez, la factura la paga la clase media en la caja del supermercado. Trump conoce el juego. Lo criticó antes, pero también lo utilizó. Prometió crecimiento, pero la única forma de mantener el sistema vivo fue seguir imprimiendo. Si detuviera la máquina, el gobierno tendría que recortar gastos o subir impuestos, ambas opciones letales en términos políticos. Así que la impresora sigue encendida, rugiendo día y noche desde los sótanos de la economía moderna. Y aquí está la ironía final, la política monetaria se ha convertido en un acto de supervivencia. Cada dólar creado compra tiempo, no estabilidad. Estados Unidos ya no imprime riqueza, imprime esperanza, y esa, como la tinta, también se está acabando. En el corazón de Wall Street hay una sombra que nadie quiere mirar de frente, el mercado de derivados. Se estima que el valor nocional total de estos instrumentos supera los 600 billones de dólares. 6 veces el tamaño de toda la economía mundial. Es dinero que no existe físicamente, pero que puede destruir fortunas reales en segundos. Los derivados fueron creados para cubrir riesgos, pero se convirtieron en apuestas apalancadas sobre apuestas. Un castillo de naipes financiero donde cada carta depende de que las tasas de interés, el valor del dólar y los precios de los activos sigan un guión predecible. Pero ese guión ya se rompió. Y cuando las variables cambian, el efecto dominó no perdona a nadie. En 2008, ese castillo colapsó parcialmente con las hipotecas subprime. Hoy, la estructura es aún más grande, más opaca y más interconectada. Los bancos globales mantienen exposiciones que superan con creces su capital real. Si una parte significativa de esos contratos falla, ni la Reserva Federal ni el Tesoro podrían cubrir las pérdidas. Lo más aterrador es que nadie sabe con certeza quién sostiene qué. Los derivados están dispersos entre miles de instituciones, fondos y algoritmos que negocian en microsegundos. El sistema está tan automatizado que una alteración en las tasas o en el valor del dólar podría desatar una avalancha sin un culpable visible. Trump no puede legislar contra la física del riesgo. No puede firmar una orden ejecutiva que elimine 600 billones de dólares en apuestas financieras. Puede intentar culpar a los bancos, prometer reformas o exigir transparencia, pero el monstruo ya está suelto. Y esta vez, cuando caiga una ficha, no será un colapso de mercado. Será un apagón financiero global. Toda economía se sostiene en una palabra invisible, confianza. No en los billetes, ni en los bancos, ni en las reservas de oro, sino en la creencia colectiva de que el sistema funcionará mañana. Pero esa creencia está resquebrajándose. Durante décadas, el mundo confió en que Estados Unidos honraría sus deudas, mantendría la estabilidad y lideraría el orden económico. Hoy, esa fe se erosiona al mismo ritmo que la política se vuelve espectáculo. La parálisis del Congreso, los cierres de gobierno y el uso del dólar como arma diplomática han convertido la divisa más poderosa del planeta en un instrumento de desconfianza. Cada sanción, cada rescate, cada crisis partidista, le recuerda al mundo que la estabilidad estadounidense tiene fecha de caducidad. Los países aliados acumulan oro, las potencias emergentes diversifican reservas y las corporaciones multinacionales guardan efectivo fuera de territorio estadounidense. Es una retirada silenciosa, pero sostenida. La economía global ya no busca refugio en el dólar, busca escapar de él. Y lo más irónico, el colapso no comienza con una explosión, sino con la pérdida de una sensación. La sensación de que el sistema es indestructible. Porque una vez que se quiebra la confianza, los mercados no se derrumban por cifras, se derrumban por miedo. Todo colapso tiene un momento en el que las grietas dejan de ser grietas. Ese momento se acerca. Entre 2026 y 2027, la deuda alcanzará niveles que harán imposible pagar los intereses sin emitir más deuda. El Fondo de la Seguridad Social se agotará, los préstamos inmobiliarios vencerán en masa y los países BRICS impulsarán su sistema de pago alternativo. Es la tormenta perfecta escrita en números, no en ideologías. Los indicadores ya dibujan la línea de tiempo, inflación persistente, caída del consumo, repunte de impagos y bancos regionales tambaleando. Los gobiernos intentarán contenerlo con estímulos, pero la cura será el veneno. Más impresión de dinero, más inflación, menos confianza. El círculo se cierra. En ese escenario, la figura del presidente se vuelve irrelevante. Trump podría regresar a la Casa Blanca con toda la energía de un redentor, pero se enfrentará a un enemigo que no entiende de discursos, la matemática. Los márgenes de maniobra se reducen al mínimo.
Lo único que puede elegir es el orden en que caerán las piezas. La historia se repite, pero esta vez sin héroes. En 1929 fue la especulación, en 2008, las hipotecas, en 2026 será la deuda soberana. Y cuando la crisis estalle, los titulares no hablarán de inevitabilidad, sino de culpa. Porque siempre es más fácil señalar a un presidente que aceptar que el sistema entero está diseñado para romperse. Y mientras el mundo busque culpables, el reloj seguirá corriendo. La cuenta regresiva ya no mide tiempo, mide confianza. La ilusión más peligrosa de todas es creer que alguien más tiene el control. Que un presidente, un banco central o una reforma podrá detener lo que se ha construido durante medio siglo de excesos. No se trata de Trump, ni de Biden, ni de un partido. Se trata de una ecuación que ya no cierra. Y frente a eso, el verdadero poder no está en la Casa Blanca, sino en las decisiones individuales. Los próximos años no premiarán la fe ciega, sino la lucidez. Quienes esperen soluciones desde arriba verán cómo el tiempo se les escapa entre promesas y conferencias. Quienes se preparen, reduciendo deudas, construyendo activos reales, desarrollando habilidades y diversificando ingresos, serán los pocos que no dependerán de la estabilidad que ya no existe. La historia demuestra que cada crisis borra fortunas, pero también crea otras nuevas. En 2008, mientras millones perdían sus casas, otros compraban a precios de remate. En 1929, mientras el miedo paralizaba a todos, unos pocos levantaban imperios. La diferencia nunca fue la suerte, sino la preparación. La economía global puede desplomarse, pero la resiliencia individual no cotiza en ningún mercado. Esa es la última defensa que nadie puede imprimir, regular ni manipular. Si el dólar se debilita, si el crédito se congela y los gobiernos entran en pánico, seguirá existiendo un valor imposible de devaluar, la capacidad de adaptarse. El colapso que viene no es el fin del mundo, es el fin de una era. Y cuando el polvo se asiente, el nuevo sistema no será construido por políticos, sino por aquellos que entendieron que la salvación no se delega. Si este video te hizo ver que la crisis no es una profecía, sino una consecuencia, compártelo. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. ¿Crees que Trump aún puede cambiar el curso, o ya estamos frente a un colapso inevitable? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.